Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo ganar torneos relámpagos. Te daré 3 tips para ser el más ganador. El último tip seguro te va a hacer campeón. ¡Vamos! Primero que nada, ¿qué es un torneo relámpago? Un torneo relámpago es un torneo corto, intenso y es una excelente oportunidad para mejorar tu juego. El objetivo principal de jugar un torneo relámpago o corto es aprender a jugar mejor, experimentar con diferentes parejas y pulir errores mientras te diviertes. Hay que empezar a ser conscientes de ese golpe de derecha, de ese golpe de revés, cuándo rematar, cuándo hacer un golpe más controlado. Esto te va a hacer mejorar muchísimo. El ser consciente dentro de la cancha va a elevar tu nivel. ¡Alto! Detengámonos aquí. La frustración. La frustración es una emoción negativa totalmente. Pero ¿qué crees? A todos nos pasa en este deporte. Entonces, ¿cómo podemos gestionarla? Lo primero sería identificar la causa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo siguiente, aprender a enfocarse en el presente y decir, ok, el punto anterior ya no lo voy a volver a jugar. Se perdió o se ganó. El siguiente es el importante. Y la tercera es aprender de los errores. Que el error que cometí en este punto, en el siguiente no me vuelva a pasar. Dicho esto antes, seguimos. Punto número 1. Estrategia y táctica. Hay diferencias entre estas dos cosas. La primera en la estrategia es el plan general de juego. ¿Qué voy a hacer? Voy a jugar globos, voy a subir a la red, mantener el peloteo desde el fondo, voy a defender más, atacar más, según lo que veas de tu rival. Y en cuestión de táctica, son acciones totalmente específicas en cada punto. Ejemplo, tirar una bola al medio para generar confusión entre los rivales, tirar una derecha paralela para que se abra el centro y tu compañero de revés termine el punto. Hay diferentes tácticas que puedes aplicar. Puedes buscar tácticas o estrategias. Aquí en YouTube hay muchísimos entrenadores que se dedican a esto de manera profesional y que te pueden dar muy buenos tips. Está Rodrigo Vide, Mano Martín, Gustavo Prato. Estos son mis 3 favoritos. Y bueno, no se diga Nito Brea. Te invito a que los busques y aprendas un poco más. Y bueno, tampoco dejes de lado el poder ir con un entrenador de tu ciudad, ya sea local o extranjero. Seguramente hay algo que le puedes aprender. Número 2. Fundamentos clave. ¿Y a qué nos referimos con fundamentos clave? Lo más importante, una defensa sólida, que es devolver pelotas con consistencia, alargar los puntos, pasar las bolas lo más fácil posible, sin mucho riesgo. No pensar en definir desde el fondo y no tener prisa. Y algo súper importante, tratar de minimizar cualquier error no forzado. Una derecha sencilla, una bandeja solamente de transición y todos esos golpes sencillos, no fallarlos. Otro fundamento también muy importante es hacer unas transiciones eficientes, o sea, saberte mover en la pista. Y no te preocupes por querer entender esto por ahora. Solamente es hablar con tu pareja, saber cuándo ir hacia la red o cuándo quedarse en el fondo a defender. Y hablando de pareja, este para mí es el punto de los más importantes, la comunicación con tu pareja. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos pasa una bola por el centro de la pista y solo nos volteamos a ver? Podemos comenzar desde lo más sencillo de avisarle en dónde están tus contrincantes o animarlos si están en un mal momento. Jamás dejen a la deriva lo que puede pasar con su partido y planeen jugadas. Si tú quieres de la manera más sencilla, pero hay que hacer algo. Planea qué hacer. Si funciona lo dejamos, si no funciona cambiamos y de eso se trata. Te puedo asegurar que te vas a sentir muchísimo más cómodo en la pista. Lleva la cuenta de los puntos por juego. Recuerda que esto es muy importante para poder crear un ataque inteligente. Estamos en una situación de riesgo, 40-40, inteligente, paso la bola y no me arriesgo con un golpe complicado. Número 3. Jugar con determinación y confianza. Uno de los mejores consejos que te puedo dar es comenzar tu partido y experimentar diferentes saques. Saques rápidos, con efecto cortado, efecto liftado, sacar hacia el vidrio, hacia el cuerpo del oponente o hacia la T. Esto te va a ayudar a que tu partido se abra de una manera muchísimo más consciente y dándote oportunidad de crear tus propias estrategias para el partido. Por otra parte, este punto es por el cual la mayoría de los jugadores perdemos los partidos. Si sabes cuál es, coméntalo aquí abajo. Pues sí, adivinaste.
La presión en la cancha es lo que nos puede hacer perder un partido. Tener muchísima presión en que en ti está ganar un partido, pasar una bola más, meter bien ese remate, eso nos puede destruir. El jugar partidos y el estar en torneos relámpago nos va a ayudar a desarrollar una fortaleza mental para los partidos más importantes en torneos más importantes. Algunos de los puntos clave que yo te puedo decir es centrarte en el momento presente, qué es lo que está sucediendo en ese momento y qué puedo hacer para mejorarlo. Olvidarme del pasado, el punto anterior, el juego anterior, ya no podemos hacer nada. Y confiar en tu compañero. Y si tu compañero no te da esa paz, pues hay que cambiar. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es visualizarme teniendo éxito. Que a pesar que empecemos el primer set perdiendo 2 juegos a 0, estoy seguro que yo puedo remontar ese marcador. Y si tú te la crees, te puedo asegurar que en la cancha lo vas a demostrar. Pero tienes que estar seguro y desarrollar esa fortaleza mental necesaria para poder lograrlo. Me gustaría que salgas de esa pista sintiéndote que lo diste todo, que no faltó nada más por hacer de tu parte, y eso te aseguro que te va a dar una tranquilidad después de jugar. Y claro que esto también te ayuda para que el siguiente partido lo juegues con muchísima más seguridad. Por otra parte, el descubrir tus golpes más efectivos y confiar en ellos te va a sacar adelante en cualquier momento. Estoy seguro que escuchando esto te acordaste de tu mejor golpe. Coméntalo aquí abajo. Y si aún no sabes cuál es tu mejor golpe, te puedo decir que con el que más a gusto te sientas. Intenta. Esto se trata de intentar y fallar, intentar y fallar. Los torneos relámpago para eso son. Para seguir intentando, para descubrir lo que mejor sabes hacer y algo fundamental, divertirte. Hay mucha gente que dice que el pádel es fácil. No lo sé. Es fácil si solo hay que pasar una bola de un lado a otro, pero cuando realmente entienden lo que es el pádel, es un mundo de 1000 posibilidades. Y ahora ya sabes qué hacer para ganar un torneo relámpago. Te invito a que comentes tu experiencia en los torneos relámpago o en los torneos de tu ciudad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos. Bye.